la enseñanza el día de hoy es Zaqueo y Jesús. Amén. Podemos encontrar claramente en la palabra de Dios una conversación entre Zaqueo y Jesús, ubicada en el Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 19. Amén. Vamos a buscarlo y vamos a leer textualmente qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Muy bien, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, una hermosa palabra de Dios. Se titula Jesús y Zaqueo, desde el versículo 1 del capítulo 19 de Lucas. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era muy pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, continuamos acá. Mirando hacia arriba le vio. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gloria a Dios. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios por su hermosa palabra. Amén. Dios es bueno y fiel. Podemos ver de este encuentro entre Jesús y Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, un publicano. Se encargaba de lo que era la recaudación de impuestos de esa ciudad. Y sin duda, las personas del pueblo no le veían de buena forma, de buena manera. Al contrario, lo veían con desprecio, con odio. Porque él trabajaba directamente con los romanos. Amén. Y esa era su ocupación. Y para colmo, como si fuera poco, él
ser recaudador de impuestos en esa época no era un trabajo muy honesto, que podíamos decir de alguna otra forma, ¿no? Porque este tipo de personas acostumbraba a cobrar mucho más de lo que realmente ellos deberían pagar. De manera que, de alguna u otra forma, siempre les iba a dañar, ¿no? Con su trabajo. Y esto hacía claramente que ellos en corto tiempo pudieran aumentar sus riquezas personales. Y todo esto lo hacían a costilla del pueblo, traspasando las necesidades del pueblo, sin importarles nada, ¿no? Precisamente ellos acostumbraban a cobrar mucho más de lo que tenían que pagar de los tributos de ese pueblo. Es decir, que un recaudador de impuestos era rico no por su trabajo, sino porque lamentablemente era corrupto. ¿Ven? Quiere decir que ese trabajo no era nada en absoluto bien visto. Quizás era una posición, pero era muy mal visto por el pueblo. Amén. Pero resulta, pasa y acontece que un día pasó Jesús por ese camino a Jerusalén. Amén. Él pasó por Jericó y de camino a Jerusalén. Y Zaqueo estaba residente en Jericó. Él residía en Jericó como tal. Y él había escuchado que Jesús iba a pasar por ahí. Había escuchado de la fama que Jesús tenía de hacer milagros. Había escuchado de las grandes cosas, proezas que Jesús hacía. Y él sin duda anhelaba en gran manera poder conocerlo. Pero recordemos que, como dice el texto, la palabra de Dios, Zaqueo era de muy baja estatura. Así que para él, en esa multitud, ese tumulto de gente que había allí rodeándolo, imagíneselo usted, iba a ser bastante complicado poder ver a Jesús y mucho menos conocerlo. Por eso él decide algo bastante ingenioso, ¿no? Y es subirse a un árbol de sicomoro. Quizás siendo un adulto podemos decir que era algo hasta tonto, ¿no? Hasta de niño, ¿no? Pero él anhelaba tanto conocer quién era Jesús en medio de esa multitud, que a él no le importó lo ridículo que pareciere subirse a ese árbol de sicomoro. Ni le importaba la posición que él tenía como recaudador. Una situación, una condición importante, obviamente. Era un hombre rico. Pero su anhelo por conocer a Jesús era mayor que su posición social en ese entonces. Amén. Allí podemos ver cómo el interés del hombre puede llegar a hacer cosas hasta ridículas cuando realmente queremos hacer algo, sin importarnos lo que diga la gente. Así que a Zaqueo no le importaba nada de esto. Los deseos de conocer a Jesús eran más grandes que su posición ante el pueblo. Para él lo más importante era poder ver a Jesús. Amén. Así que desde esa rama, él podía ver bien el recorrido de Jesús y lo veía bien. Veía cuando venía. En ese momento se acercó Jesús a ese árbol y miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida,
que tengo que quedarme en tu casa, como lo dice acá el texto bíblico en el 19:5, donde dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínense la alegría de ese hombre cuando Jesús le dijo eso. Él se puso muy feliz, porque es que no solamente le vio, no solamente su plan resultó, un plan quizás tonto para muchos, de subirse a un árbol para ver a Jesús, sino que no conforme a eso, Jesús le dijo que bajara enseguida, que él necesitaba posar en su casa en ese día. Amén. Se puso muy feliz. De todas las casas que esa ciudad tenía, él escogió la de Zaqueo. Imagínese usted. Sin duda que era más que un privilegio. Así que no solo le pudo conocer de lejos, sino que pudo instalar hasta una conversación con él. Y eso iba mucho más allá de lo que quizás él pensaba, ¿no? O los planes que él quizás tenía. Porque así es. Cuando nosotros tenemos a veces nuestros planes o hacemos nuestros planes, no nos imaginamos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, que son mucho mayores y mejores que los que nosotros tenemos para nosotros mismos. Amén. Aunque creemos que son lo máximo. Pero recordemos que tenemos un Dios que hace lo imposible posible. Y si es así, imagínense que sus planes y los míos son muy pequeños en comparación a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Era un privilegio para Zaqueo que escogiera su casa. Y podemos ver que las demás personas comenzaron a murmurar. Porque nunca falta que las personas murmuren. Y no podían entender por qué Jesús había elegido hospedarse con Zaqueo, que era un publicano, que era un recaudador de impuestos y que era mal visto por el pueblo. Eso lo podemos ver en Lucas 19:7. Acá, donde dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero la alegría de este hombre, de Zaqueo, era tan grande, era tan grata, tan inmensa, que pudo recibir a Jesús en su casa lleno de un gozo indescriptible. Pero la presencia de Jesús en ese lugar tuvo un efecto más profundo que la de una simple visita. ¿Sabes por qué? Hermano, hermana, tú que estás aquí, porque es que algo cambió en el corazón de Zaqueo en ese momento. Para empezar, vemos que Jesús llama a Zaqueo. Él llamó a Jesús, le dijo: Señor. En el 8 podemos ver dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Podemos ver claramente que este hombre, a pesar de su condición, y sí, no dudo que quizás haya hecho algunas cosas mal, o muchas cosas mal,
no lo sabemos. No lo especifica claramente la palabra de Dios. Pero sí podemos ver que Zaqueo reconoció que Jesús no era un hombre cualquiera, no era un hombre corriente. Reconoció que Jesús era Dios. Y que no solo era Dios, sino que era el Señor de su vida. Amén. Y en este pasaje podemos ver claramente que esta transformación, esto fue una transformación para el corazón de ese hombre, de Zaqueo. Y no fue una transformación solamente externa, ojo, sino interna. Y su efecto fue inmediato, porque este hombre contestó de una vez diciendo que él podía devolver aquello que había quitado, que la mitad de sus bienes podía dar a los pobres, y que si en algo él había defraudado a alguien, él podía devolverlo cuadruplicado. Imagínese usted la confianza de un hombre que tenía este tipo de trabajo y dar la mitad de su riqueza. Y no conforme dar la mitad de su riqueza, sino que él quería reponer, pues si él había hecho algún mal, o con algunas personas, o con quien lo haya hecho, responder cuadruplicado aquello que hizo mal, o que le quitó a alguien de más. Él tomó una decisión, que él daría la mitad a los pobres, y cuadruplicado a aquel que defraudó. Podemos ver entonces la vida de este hombre que había sufrido una gran transformación en su corazón. Y podemos ver también que el dinero en este hombre no era lo más importante para él en ese momento. Que si algo era importante para él, era agradar a Dios y hacer su voluntad. Claramente Jesús, al ver la reacción de Zaqueo y su respuesta, le dijo lo que podemos ver en el mismo pasaje de Lucas 19, 9 y 10, donde dice, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, hermana, tú que estás en este lugar, muchas veces creemos que Dios solamente nos busca cuando estamos bien. Pues no siempre. Si algo vino a buscar Él a este mundo, era todo aquello que se había perdido. Aquel que está en malos pasos, ese es el que busca Él. ¿Para qué? Para que pueda ser convencido de arrepentimiento. Aquel que está haciendo las cosas muy mal, aquel que de pronto está en vicio, aquel que de pronto está engañando a su esposa, o aquella que está engañando a su esposo, aquel hijo que de pronto está defraudando a sus padres con su acción, que ha hecho cosas muy malas. A ese es el que Dios realmente ha venido a buscar. No vino a buscar precisamente aquel que siempre estaba bien con Dios. Porque Él vino, como dice su palabra claramente, vino a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Recordemos que Él es el buen pastor. Y Él es el que deja a esas 99 ovejas para poder buscarte a ti o a mí cuando nosotros nos extraviamos por el camino equivocado. Amén.
Y así es su corazón, de que nosotros volvamos nuevamente al redil. Podamos darnos cuenta que no estamos haciendo las cosas bien. Y poder enseñarlo nuevamente con esa paciencia y ese amor que solamente Él tiene para con cada uno de nosotros, siendo su misericordia nueva cada día y su gracia por siempre para con cada uno de nosotros. La visita de Jesús a Zaqueo había sido con ese propósito, para llevarle salvación. Porque solo a través de nuestro Señor Jesús podemos obtener ese perdón de pecado. Y no solo el perdón de pecado, sino la salvación para nuestras almas. Amén. Gracias a la presencia de Jesús en esa casa, en la vida de este hombre llamado Zaqueo, lo liberó de pecado, del pecado de la avaricia. Y se manifestó claramente esa liberación en las palabras y en las acciones que Zaqueo tomó desde ese mismo instante. Amén. Podemos ver también que Jesús afirmó en gran manera la identidad de Zaqueo, cuando le dice que es hijo de Abraham. Quizás muchos en ese pueblo menospreciaban a este hombre, a Zaqueo, por el trabajo que él ejercía, ¿no? De que era recaudador de impuestos. Quizás lo veían como un hombre malvado, un hombre malo, un traidor, como lo peor quizás, que era un mal judío quizás. No lo sabemos, pero bien visto no era. Eso sí te lo puedo asegurar. Bien visto no era, porque lo dice la palabra. Pero este hombre reconoció de inmediato, y eso es lo que más me hace reflexionar, ¿no? Que este hombre reconoció de inmediato que Jesús claramente era el Mesías que estaba esperando Israel. Y sin pensarlo mucho ni preguntarle muchas cosas, él simplemente abrió su corazón y mostró tener esa gran sensibilidad espiritual que quizás el pueblo no tenía, que quizás aquellos que lo estaban criticando no tenían, porque si lo estaban criticando, sin duda no había amor en ellos allí. Si estás criticando a tu hermano que ves, entonces ¿cómo me dices que ves a un Dios que no ves? ¿Que crees en un Dios que no ves? No hay manera allí. Él mostró esa grandiosa sensibilidad por la presencia del Salvador en ese momento. Por eso Jesús resalta claramente acá en la palabra cuando le llama hijo de Abraham. Amén. Jesús explicó que su misión era buscar y salvar todo aquello que se había perdido, como lo dice acá en el 10b. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquello que todos desecharon, aquello que a nadie le importaba. Eso es lo que Jesús realmente vino a buscar en ese momento. Él buscó a Zaqueo, levantando su mirada hacia el árbol, y luego le ofreció la salvación de su alma. A Jesús no le importó la opinión de todas esas personas que lo estaban rodeando ahí, que debían haber sido unas cuantas. No le importó eso. No le importó lo que pensaban de Zaqueo. Tampoco le importó eso. ¿Sabes qué fue lo que él vio en él? Él vio ese corazón
que estaba receptivo allí, que no le importaba su pasado ni sus acciones. Jesús no vio el pasado de Zaqueo, no vio lo que hacía, lo que hizo mal, no. Él simplemente vio un corazón que creyó desde el primer momento que Él era el Salvador, que era el Mesías. Y de entre toda esa multitud, Jesús sabía que el corazón de Zaqueo era el que realmente estaba dispuesto, abierto allí, receptivo para recibir esa salvación que Él fue a dar en ese momento. Por eso, precisamente, es que Jesús vuelca su atención hacia Él y decidió pasar un tiempo en su casa, en su entorno, con su familia, compartiendo con Él, ¿qué? La palabra de Dios. Ay, ay, ay. ¿Qué podemos aprender, hermana, hermano, tú que estás en este lugar, escuchando esta palabra de parte de Dios? ¿Qué podemos aprender de la actitud de Zaqueo? Primero, que Zaqueo perseveró. Él no se dio por vencido porque era bajito. No se dio por vencido porque había una gran multitud alrededor de Jesús. Él quería ver a Jesús y se esforzó sin duda por lograrlo. Y él luchó y subió a ese árbol y a esa rama para poder verlo. No se dejó vencer. Para nada. Otra cosa que podemos aprender es que este hombre llamado Zaqueo fue humilde. Fue humilde. Y a pesar de su posición salió a buscar a Jesús. Él simplemente a lo mejor había escuchado que Jesús pasaba por ahí, que iba a pasar por ahí. Pero él no se quedó solamente con ese rumor que escuchó, sino que él ejecutó la acción. ¿Cuál era la acción? Acercarse a Él, buscarlo. Y quizás muchos dirán que se comportó como un niño, como un infante, como de manera inmadura quizás, ¿no? Al subirse a ese árbol de sicomoro. Pero es que él era bajito, pues, y él estaba consciente de su estatura, y él necesitaba verlo como sea. Él no iba a desaprovechar esa oportunidad. Si era un anhelo que tenía en su corazón, ¿cómo iba a desaprovechar esa oportunidad? Jamás en la vida. Quizás se comportó como un niño, pero a Dios le agradó. A Dios le agrada que nos acerquemos a Él con un corazón así, tierno, como el de un niño, sin malicia. Amén. Y otra cosa que podemos aprender de este hombre es que Zaqueo mostró con sus acciones que su corazón había sido transformado desde el momento que él conoció a Jesús. Hermano, hermana, él no dejó pasar ese momento como muchos lo hacemos, como una experiencia bonita. Ay, nos encontramos con Jesús, alabamos, y a los 2 días se nos olvidó. No, él se movió en acción de inmediato, y la prueba está en su palabra, cuando dijo que él daría la mitad de lo que él tenía, y que si a alguien él había quitado algo de más, él se lo iba a devolver cuadruplicado. Eso da muestra de un corazón que está arrepentido, que fue transformado, que fue tocado por nuestro Señor. Amén. Que él reconoció que el Señor de su vida no era la riqueza, no era lo que él poseía, no era su trabajo, no era la posición, era Jesús en su vida, lo primero. Y lo reconoció de tal manera. Lo reconoció de tal manera.
Hay cosas que podemos reflexionar en esta palabra de Dios. Puedo mencionar varias. Y esas preguntas que voy a hacer son muy personales, amén. ¿Nos acercamos realmente a Dios con humildad? ¿O nos acercamos nada más para pedir? Otra cosa podría ser, mostramos de verdad, con nuestras acciones que Jesús ha transformado nuestra vida. Esas contéstalas cuando estés solito, solita. Y allí evalúas el tamaño de tu fe, de tu perseverancia, de tu humildad, de tu real transformación por medio de Cristo Jesús. Otra podría ser, realmente estamos perseverando en la fe y en la búsqueda de nuestro Señor. Él conoce nuestros corazones. A Él no le podemos engañar para nada. Él conoce nuestra realidad de principio a fin. Conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, conoce nuestro futuro. Es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Amén. ¿Podemos engañar al hombre? Sí. Fácilmente quizás. ¿Pero Dios puede ser burlado? No. En ningún momento. Son cosas que realmente debemos reflexionar. Yo no sé qué te trajo a este lugar, no sé si hoy es el día que tú quieres de pronto reconciliarte con el Señor. Si hoy es el día, hermano, hermana, hazlo. Si es lo que realmente tú sientes y quieres agradar al Señor, hazlo. ¿Qué te impide hacerlo? A ver, ¿qué te impide hacerlo? Las personas que te rodean, ¿qué importa quién diga qué? Si realmente quien te tiene que importar que diga algo es nuestro Dios. Porque por Él es que puedes abrir tus ojos. Él es el que te ha proveído ese trabajo que tienes. Él es el que te da el tiempo de vida. Dice su palabra que cada cabello de nuestra cabeza está contado por Él. Él conoce todo de ti y de mí. A Él no se le escapa nada en absoluto. Entonces, ¿qué importa que digan los demás? Si realmente a quien yo quiero agradar, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar y en todo espacio, es a mi Dios. Es a mi Dios a quien yo tengo que buscar agradar. Si algo que no está bien, realmente si tengo que preocuparme, es que piense Dios de mí en ese momento. Eso sí me daría vergüenza a mí. Porque el hombre siempre va a pensar mal. Si tú haces las cosas bien, muchas personas van a pensar mal, van a hablar mal, van a hablar en contra de ti quizás. Y estás haciendo las cosas bien. Estás haciendo de pronto lo que a Dios le agrade. Amén. Pero si algo me tiene que interesar realmente es qué piensa Dios de mí en ese momento. Eso sí realmente es importante en mi vida. ¿De qué le sirve al hombre recaudar tanta riqueza, guardar tanta riqueza y tener de todo en este mundo que es terrenal y pasajero, cuando su alma se está perdiendo y se va a perder? Porque lo que te ofrece este mundo es temporal, es pasajero. Es un rato, porque la vida es un rato. Y lo podemos ver como cada día envejecemos más rápido, como vemos cada día que pasa más rápido, cada año que se va más rápido, cada mes que se va corriendo. Amén. Así lo podemos ver. La vida es un suspiro, hermano, hermana. Pero ¿de qué te sirve tanto acumular de todo y tener de todo
cuando tu alma se está perdiendo y tú sabes que se está perdiendo. Porque hay algo dentro de nosotros que nos dice que las cosas están mal con Dios, que nuestra relación está mal con Dios, que estamos haciendo lo malo ante Dios, que estamos haciendo lo contrario ante Dios. Lo sabemos y seguimos creyendo que somos eternos. Déjame decirte que no somos eternos. Sin Él no somos eternos. Él nos da vida eterna. Él, por medio de Él, tenemos todo. Dice su palabra que sin Él nada somos. Nada somos. Que con Él, todo. Cuando lo ponemos a Él en primer lugar, lo tenemos todo. Guerrero, guerrera de Dios. Lo tenemos todo con Él. Pero sin Él, nada somos, nada tenemos. Si tú realmente has sentido en tu corazón esta tarde reconciliarte con Dios, no hay nada que te impida. Sigue adelante, hazlo. Entrégale tu corazón, tu vida a Dios. Él es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar en este tiempo, porque con Él todo, pero sin Él es triste, pero nada hay. Hay un lugar en nuestro corazón que solamente puede ser llenado por Él. Hay un lugar en nuestras vidas que solamente puede ser llenado por Él y por su presencia. Y aunque tú lo intentes llenar con cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer, discúlpame y perdóname, pero vas a terminar desilusionado y dándote cuenta que lo que yo te estoy diciendo en este momento es la real verdad. Amén. Si tú quieres tomar la decisión de recibir a nuestro Señor Jesús, puedes hacer esta pequeña oración guiada para que recibas al Señor Jesús en tu corazón como tu único y verdadero Salvador. Amén. Repite conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y verdadero Salvador. Reconociendo que sin ti nada soy. Te pido perdón por todo mi pecado, por todas las cosas malas que he hecho a tu espalda. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa, que me hagas una nueva criatura desde este momento, que quiero nacer nuevamente en ti, que mi corazón sea transformado por ti. Cámbiame. Hazme un hijo agradable a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca, Señor, nunca sea borrado. Ayúdame a perseverar desde este momento hasta el día que tú vengas por mí o hasta el día que yo tenga que partir a tu presencia, Señor. Guía mis pasos día a día y ayúdame a caminar junto a ti. Sin ti no quiero nada, Señor. Todo contigo. Anda delante de mí como poderoso gigante. Y guárdame, Señor, en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta pequeña oración, yo te puedo decir que Dios